Muy buenas noches, soy Alberto Letieri y esto es En Transición, tu cita de todos los miércoles, aquí, por Realpolitik Televisión. La nueva normalidad no termina de aparecer y hay muchas cosas de la antigua que todavía siguen en vigencia. Las preocupaciones de la sociedad se evidencian a través de cuestiones tales como la situación económica, la cuestión de seguridad, la situación de la pandemia que se va extendiendo hacia las provincias y también las respuestas y las condiciones en que las distintas provincias tienen que hacer frente a este desafío. No estamos en un termo, no apareció la pandemia en el medio de una sociedad que vivía en medio de la abundancia. Hay una pesadísima herencia, hay una situación de destrucción del Estado y básicamente de las políticas públicas. Y efectivamente en estas condiciones de debilidad, sumado al endeudamiento, sumado al empobrecimiento, a la caída de la capacidad de compra de los salarios y demás, es que los argentinos y las argentinas tenemos que hacer frente a este gran desafío. En el programa de hoy vamos a tener 3 entrevistas que me parece que son muy importantes en términos de algunas de las preocupaciones que aquejan a los argentinos. En primer lugar tendremos a Silvia Larrufa, que es subsecretaria en el Ministerio de Seguridad. En segundo lugar, en el segundo bloque, vamos a tener a un empresario mendocino que desarrolla a través de la responsabilidad social empresaria una serie de tareas que deberían competir a la órbita del Estado, básicamente llevando adelante inversiones en elementos que permiten combatir el virus. Finalmente, en el último tramo de nuestras entrevistas, estará Marcos Barrionuevo, un periodista de la provincia de Chubut, una provincia particularmente aquejada por los conflictos, por la discordia, por los grandes conflictos laborales que se venían desarrollando desde los años anteriores. ¿Cómo impactó la pandemia y las políticas del Estado en una provincia que estaba prácticamente arrasada al momento de asumir las nuevas autoridades? ¿Cuáles son las competencias del Ministerio de Seguridad? Vamos a ver que muchas de ellas resultan prácticamente desconocidas para la mayoría de la sociedad. Y finalmente, frente a la mirada habitual que nos presenta una visión crítica, una visión casi de holgazanería en cuanto a las conductas de los empresarios que viven en el Estado, vamos a hablar de este empresario, Julio Sosa, que efectivamente nos va a demostrar que los empresarios en Argentina no siempre son como lo que reflejan los grandes medios nacionales y que en realidad hay una preocupación y un involucramiento muy grande en lo que tiene que ver con las problemáticas sociales. Luego tendremos un editorial en el cual voy a tratar de generar un panorama de nuestra sociedad. Y bueno, ya sabes, todos los miércoles, aquí a las 22 horas, yo, Alberto Letieri, te espero en Transición. La seguridad es una problemática que preocupa a todos los argentinos. No es un problema nuevo, pero que de alguna manera parece haberse reavivado en estas últimas semanas. Después de una caída significativa en los índices de delincuencia en los inicios de la cuarentena, progresivamente parece que hemos vuelto a los números históricos. Y para preguntar e interesarnos sobre esta cuestión esencial, o al menos como aparece en las encuestas para la mayoría de los argentinos, estamos en contacto con Silvia Larrufa, que es subsecretaria en el Ministerio de Seguridad. Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto, ¿cómo están? Muy bien, y un poco interesados, preocupados, ansiosos para saber, primero contanos cuál es el amplio arco de acciones y de áreas que compiten en el Ministerio de Seguridad.
Bueno, con la conducción de la ministra Sabina Frederick, el Ministerio de Seguridad decidió encarar todas sus políticas desde una perspectiva integral. Y eso obviamente nos significa la interrelación permanente con un montón de áreas de gobierno. Claramente por las leyes vigentes en materia de seguridad interior, el Código Penal de la Nación, nuestros desafíos más importantes tienen que ver con la erradicación de algunas prácticas delictuales como la narcocriminalidad, la trata de personas, el lavado de activos, la venta ilegal de armas. Pero subsidiariamente coordinamos el esfuerzo nacional de policía, es decir, que colaboramos con las 24 jurisdicciones en sus políticas de prevención y reducción de los delitos y las violencias denominados técnicamente ordinarios, pero que en términos generales son aquellos delitos urbanos y también los rurales cuya competencia directa y exclusiva es de las provincias, pero que el gobierno federal siempre colabora no solo con el recurso humano, que es el personal de las 4 fuerzas federales, sino también con asistencia técnica, con transferencias de tecnologías, con apoyo en materia de capacitación y fundamentalmente en espacios de debate y deliberación de tipo federal que nos permiten implementar políticas públicas que efectivamente puedan ser de raigambre federal. Tu subsecretaría además implica el enlace parlamentario y mi pregunta va hacia si realmente es sencillo o es una tarea compleja poder articular las vinculaciones parlamentarias con la Secretaría y también con las diversas jurisdicciones que en teoría tienen una cierta autonomía, pero como vos señalabas recién, necesitan del auxilio del Estado Nacional. En este último punto, el aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria por el presidente de la Nación desde mitad de marzo significó una facilitación obligatoria de esa necesidad de articulación. Sinceramente, el nivel de coordinación con las 24 jurisdicciones es permanente, ha sido sin ningún tipo de complejidad, aunque hemos tenido diferencias al momento de interpretar cómo se aplicaban algunas disposiciones, pero todas las jurisdicciones con la visión de garantizar la salud pública de nuestras poblaciones. Y en ese sentido las anécdotas han sido muchas, pero lo cierto es que hoy el diálogo y la coordinación es permanente en el norte y en el sur de la Argentina. Y eso sabemos que nos va a facilitar el retomar la agenda que habíamos planteado en Tucumán en la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior. Y de hecho con muchas de las provincias ya estamos en acciones específicas que exceden el marco de las medidas de control dispuestas por el COVID. Y con el Congreso la articulación quizás ha sido diferente a otros momentos porque la virtualidad nos impidió a lo mejor el trato cara a cara que es tan habitual en este tipo de actividad, pero ya mantuvimos una reunión con la Comisión de Seguridad, otra en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, una segunda con la Comisión de Seguridad y también con la Comisión de Seguridad del Senado. Así que estamos en permanente contacto tanto para dar respuestas a situaciones que a veces aparecen en los medios de comunicación y requieren de una explicación institucional, como para presentar el plan o acompañar determinadas acciones que surgen desde el propio Congreso de la Nación, como recientemente fue el inicio del debate para sancionar una ley nacional contra la violencia institucional.
Silvia, estamos con Silvia Larrufa. Porque a veces se pierde un poco la perspectiva respecto del Estado que se heredó, ¿no? ¿Cuál es la situación en que ustedes asumieron el Ministerio de Seguridad y qué cambios más radicales o más importantes podría señalar? Nosotros encontramos un ministerio bastante desarticulado, de hecho estaba distribuido en diferentes edificios que impedían la coordinación entre las áreas internas del propio ministerio, la falta de procesos establecidos en la elaboración e implementación de políticas públicas. Encontramos a las fuerzas federales en distintas situaciones, la Policía Federal a raíz del traspaso compulsivo que dispuso el presidente Macri en el 2016 de un sector muy importante, casi la mitad de la fuerza hacia el gobierno de la ciudad, dejó en una situación como de liberación o de crisis a la propia fuerza sin planteárseles una nueva identidad o los nuevos desafíos que ese traspaso podría generar en la institución. Encontramos a la gendarmería y a la prefectura con poca capacidad de analizar sus propios procedimientos. En ese sentido, la ministra dispuso la revisión de varios de ellos y uno concluyó hace muy poco con la presentación de una denuncia penal contra el ex jefe de gabinete de la ministra Patricia Bullrich en relación al abuso de autoridad en el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, donde la propia Gendarmería da cuenta de que ese operativo no fue realizado con los criterios de gradualidad, razonabilidad, proporcionalidad que hubiese exigido la situación allí prevista y que esa falta de planificación estuvo vinculada a la demanda de un funcionario político, en este caso el jefe de gabinete del ministerio. Pero también nos encontramos con hombres y mujeres de las 4 fuerzas federales con muchas ganas de demostrar que se han capacitado, que tienen vocación de servicio, que están en condiciones de hacer las tareas de seguridad de acuerdo a los estándares que plantea toda plataforma de seguridad democrática, así que en ese sentido estamos avanzando con la actualización de la Policía Federal, con la discusión de mesas de trabajo sobre cómo tienen que trabajar cuando se encuentran con una persona con consumos problemáticos, sobre cómo contener al propio personal cuando se dan situaciones de suicidios dentro de las fuerzas y fundamentalmente cómo mejorar el aspecto de la investigación criminal que sentimos que es lo que va a hacer la diferencia al final de la gestión. Cuanto mayor inteligencia e investigación criminal haya, que nos permita encontrar las cabezas, toda la estructura, cómo lavan los activos, más difícil será que esas organizaciones se puedan reinventar o reemplazar a el recurso humano por otros y seguir adelante con ese negocio criminal. Vos estás planteando, de hecho, que si bien subsiste unas formas de delincuencia tradicional, hay otras nuevas, y ustedes han implementado un cambio de perspectiva muy importante, también orientado hacia el tema del ciberdelito, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, más allá de la mirada general en relación a los delitos complejos y obviamente a la importancia de desarmar estas organizaciones, el aislamiento social preventivo y obligatorio aumentó la cantidad de delitos que se cometen en el ciberespacio, no en la Argentina, sino no en el mundo entero. Y por lo tanto todos los gobiernos nos vimos en la necesidad de profundizar las líneas iniciadas en materia de persecución del delito en el ciberespacio. La Argentina tenía un plan federal pensado para el 2019 al 2023 y nosotros seguimos cumpliendo con los compromisos asumidos. Dentro de muy poquito la ministra estará haciendo una nueva presentación para profundizar estas tareas porque claramente es lo que se viene. Quizás como
no todos, pero los delitos contra la propiedad hechos en el ciberespacio no son violentos, a lo mejor tienen menos repercusión mediática que el mismo delito contra la propiedad, pero cometido cara a cara. Pero en términos del volumen de dinero que se puede evaluar en torno a la propiedad afectada, realmente es muy importante, y en ese sentido también es interagencial, porque participa la UIF, participa la AFIP, participa el Banco Central, para que todos los actores que intervienen en los mercados virtuales tengan los mayores niveles de seguridad para evitar este tipo de delitos, y otros que no atacan a la propiedad, que tienen que ver contra la integridad sexual, como el grooming, la captación para explotación sexual o laboral de redes de trata, que también se hacen de manera virtual, y que implican esto de pensar nuevas estrategias de intervención. Y ahí también el Estado tiene que tener buena tecnología para empatarles ahí a estas organizaciones criminales y poder desbaratarlas. Silvia, bueno, te agradezco mucho. Una sola pregunta final y muy breve, por favor. ¿Cuál es la importancia de la cuestión de género en el diseño de las políticas de seguridad que han planteado ustedes? Es fundamental, va a ser un gran cambio de paradigma, lo planteó el presidente Alberto Fernández al crear el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género, y tal es así que además creamos una mesa de géneros, diversidades y seguridad a nivel federal, para que no sea solamente un desafío de la gestión nacional, sino que cada una de las 24 jurisdicciones acompañen en la formulación e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, para que ser mujer no sea un obstáculo más para el acceso a la justicia, o una cuestión que favorece ser víctima de delitos o de violencia. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Hemos estado entonces en contacto con Silvia Larruzfa, subsecretaria en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Breve corte y seguimos en transición. Iniciamos este nuevo ciclo en una semana donde la Argentina seguramente puede llegar a dar un punto de inflexión. Me refiero a la política argentina y una serie de cuestiones que van a empezar a resolverse y que tienen que ver con la dinámica, el juego de fuerzas políticas que se ha disparado, perversamente tal vez, en el contexto de la pandemia. La oposición en poco ayuda a la gobernabilidad, con un sector radicalizado que marca las reglas de juego y que de alguna manera ha impulsado a los moderados a tomar posiciones mucho más activas, mucho más radicalizadas, e incluso a tomar decisiones en contra de lo que recomendarían las políticas más adecuadas de salud pública para enfrentar la gravísima pandemia que nos aqueja. Por esta razón vemos que en el momento en que a lo mejor encontramos la mayor cantidad de víctimas y el virus se expande territorialmente a lo largo de nuestro país, es que tenemos contradicciones entre lo que son aflojamientos, avances en cuanto a las libertades y a las acciones que pueden desplegar nuestros habitantes, y en otros lados, donde se fue a lo mejor excesivamente ambicioso, se debe dar marcha atrás. Las marchas atrás generan resistencias, generan rebeliones sociales, generan incluso en el marco de una carrera electoral hacia las elecciones del año próximo, de medio término, contradicciones en la dirigencia. ¿Qué debe hacer esa dirigencia? Privilegiar la salud pública, el bien común,
a costas de ver derruidas sus expectativas electorales, o de alguna manera debe aceptar las presiones de la sociedad y avanzar en un camino que seguramente puede llevarnos cada vez más hacia el abismo en términos de los contagios y de la expansión del COVID-19. La ciudad de Buenos Aires avanza permanentemente en sentido del aflojamiento, de impulsar las actividades, en un contexto donde muchos cuestionan los números que se manejan en términos oficiales. La manera de medir el impacto de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires no se condice generalmente con la ocupación de camas o con lo que son los indicadores que se utilizan en la provincia de Buenos Aires para llevar adelante una evaluación similar. En la provincia aparentemente también, del mismo modo que en la ciudad, ha habido un cierto estancamiento en los contagios, pero en niveles muy altos, y se van incrementando permanentemente las víctimas. Nosotros pensemos que entre el mes de marzo, donde se inicia la cuarentena, y el mes de junio, tuvimos 1000 muertos. Entre el mes de junio y el mes de julio tuvimos otros 1000 muertos, es decir, teníamos 2000 muertos. Y al día de hoy, en menos de un mes, ya llegamos a más de 7000. Sin embargo, en los medios, esa visión casi morbosa de evaluar, de contabilizar las víctimas como teniendo que desarrollar una competencia, a ver si se establecían nuevos récords o no, ahora ha quedado de lado, prácticamente en un segundo plano. Y por distintas cuestiones. En primer lugar, porque buena parte de esos medios responden a un blindaje de la oposición, que pondría en evidencia la escasa preocupación que en algunos lugares la oposición que no tiene administraciones a cargo, y en otros lados la oposición que sí tiene gobiernos o estados que administrar, pero que no quiere ver perjudicadas sus perspectivas electorales, trata de ignorar de manera sistemática. En la provincia de Jujuy, el Colegio de Enfermeros envió una carta documento desgarradora al presidente Alberto Fernández, solicitándole, según dice la carta documento, por cuarta vez que intervenga la provincia, porque el gobernador, el vicegobernador, la legislatura, todos súbitamente se han contagiado y han pedido licencia. La provincia vive en una especie de situación de anarquía, no tiene elementos para afrontar el virus, no tiene tampoco personal especializado. La mayor parte, casi la mitad de los enfermeros y enfermeras de las provincias han quedado fuera de circulación, afectados por el daño. Una provincia administrada por la oposición donde el endeudamiento sistemático que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales se fue por la canaleta. Y efectivamente, al momento de tener que afrontar una situación desgarradora como esta, la provincia ha quedado en manos de la providencia. Otras provincias también se encuentran en una situación grave. En el caso de Córdoba, el crecimiento es incesante. Sin embargo, el gobernador Schiaretti de alguna manera intenta desconocerlo y es absolutamente reacio a dar un paso atrás. En Santa Fe, el gobernador Perotti considera la alternativa de un retorno, y hemos visto cómo en la ciudad de Rosario, que también es administrada por la oposición, los casos han crecido de una manera geométrica, realmente muy preocupante. En San Juan, administrada por el Frente de Todos, en un exceso tal vez de optimismo, se reiniciaron las clases en las escuelas de las zonas rurales y las zonas menos pobladas. Hubo que dar marcha atrás. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es la urgencia por volver a clases? En un contexto donde no sabemos si hemos alcanzado o no el virus y que además se va extendiendo de manera sistemática por todo nuestro territorio. La respuesta que dio el gobierno de Rodríguez Larreta de tratar de forzar la vuelta a clase de aquellos niños que no tengan los elementos indispensables como para llevar a cabo una educación a distancia, es decir, básicamente los que son las víctimas de la brecha tecnológica, de alguna manera muestra una actitud, que es la actitud de, digamos, un cierto desprecio, la falta de cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Vuelven los chicos pobres a la escuela para contagiarse?
¿Por qué razón no cumple varios fallos judiciales que tiene ese gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que le exigían proveer de los medios indispensables para que los niños puedan tener el acceso a Internet, el acceso a sus ordenadores y básicamente desarrollar las cursadas en sus propias casas? O la condición que tiene un chico pobre para poder estudiar implica poner en riesgo su vida. Otras provincias han experimentado una situación muy grave. Ha habido contagios producto de lo que es, el desprecio por la vida del otro. Reuniones sociales, falta de respeto de las normas básicas que son indispensables para tratar de preservarnos de este mal han sido la característica. Mientras los medios opositores y la oposición insiste en el hecho de que el gobierno nacional trata de avanzar sobre sus libertades. El liberalismo ha sido muy claro, el propio liberalismo ha sido muy claro al señalar que el derecho de cada uno concluye donde empieza el derecho ajeno. Y en realidad, si nos exponemos al contagio, no nos exponemos al contagio nosotros solos, estamos exponiendo a toda la sociedad. Efectivamente hay algo que se llama la razón de Estado, y esa razón de Estado implica el hecho de tomar decisiones que a veces pueden resultar poco gratas, pero que resultan indispensables para garantizar el bienestar del conjunto de la población. Todos sabemos, y creo que la mayoría está de acuerdo, con que nuestra justicia funciona decididamente mal. Es el poder más cuestionado por los argentinos en todas las encuestas. Sin embargo, basta con que el gobierno nacional lance una iniciativa proponiendo la reforma indispensable del Poder Judicial para que toda la oposición se levante a coro. E incluso algunos sectores dentro del propio gobierno o dentro del propio Frente de Todos que de alguna manera encuentran, alguna forma de protección o algún tipo de vinculaciones a partir de sus propias carreras, de su pertenencia corporativa y demás. La reforma judicial es indispensable en nuestro país. Seguramente debe ser el producto de un debate profundo, pero es algo que resulta esencial, porque si no, corremos el riesgo de seguir teniendo las cárceles pobladas de ladrones de gallinas, mientras que los delincuentes de guante blanco jamás tienen que afrontar prisiones de largo término. Hubo un cambio en el gobierno anterior, que fue lo que se denominó lawfare, es decir, básicamente estas persecuciones judiciales con una matriz política. Y esto ha permitido encarcelar y de alguna manera condenar sin sentencia judicial frente a la opinión pública a buena parte de la dirigencia del gobierno anterior. Este gobierno ha cambiado drásticamente. ¿Por qué razón un gobierno que no aprovecha esas herramientas que le venían legadas de la administración anterior y que le hubieran permitido colocar en prisión, siguiendo la doctrina Irurzun, a buena parte de los responsables del endeudamiento, de la destrucción del empleo, del hundimiento prácticamente de la economía y de la sociedad argentina, el hecho de abandonar las campañas de vacunación, destruir el Ministerio de Salud Pública y demás? ¿Por qué razón un gobierno que no se aprovecha de esa herramienta puede ser cuestionado en términos de cuáles son sus fines últimos, las verdaderas motivaciones en términos de qué está persiguiendo con la reforma judicial? Evidentemente la reforma judicial nos atañe a todos y mañana vamos a tener un capítulo muy importante en el Senado de la Nación cuando empiece a tratarse este cambio fundamental. Queremos democracia con justicia transparente, donde se discuta, se debata y en realidad las mismas normas se apliquen a todos nuestros ciudadanos. Avanzaremos en estas líneas, en estos debates, imaginando la nueva normalidad que afectará a nuestro país y que afectará al mundo. Avanzamos casi a ciegas hacia la reconfiguración geopolítica y hacia un nuevo orden mundial. Por eso es que estamos en transición. Y así, en transición te esperamos todos los miércoles, aquí a las 22 horas, por Realpolitik Televisión.
Si bien la pandemia se ha aplanado un poco en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, se extendió por el contrario a lo largo de numerosas provincias argentinas. Vimos el caso de Córdoba, el caso de Santa Fe, el caso de Jujuy, que realmente llevó a un estado gravísimo, incluso que el Colegio de Enfermeros solicitó la intervención del Estado Nacional. También en Río Negro, en el Chaco que no termina de dominarse, ahora en Entre Ríos, y también en la provincia de Mendoza. Y ahí hago hincapié fundamentalmente en la acción de unos empresarios, y sobre todo uno en particular que está en contacto con nosotros, que llevó adelante una política de donaciones y de respaldo a lo que esperábamos que debiera ser la acción estatal. Julio Sosa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos un poco en qué consistió la ayuda que estuviste llevando adelante en distintas etapas y qué fue lo que te motivó. Mira, concretamente lo que nosotros hemos hecho es, más lógico es desde intentar que se contagie el sector privado en colaborar de lleno con esta pandemia. ¿Qué estamos buscando? Probablemente ser punta de lanza, pero la realidad es que creemos que el sector privado le debe algo a la sociedad, que sobre todo yo en lo personal y el grupo económico al que represento, que son 6 empresas de un grupo económico, lo que intentamos concretamente es ayudar y colaborar para que esto vuelva a una nueva normalidad, una mínima normalidad, como quieras llamarla, pero la realidad es que tiene que ver con aportes que verdaderamente ayuden, porque la realidad es que no sirve mucho si vos entregás barbijo, cosa que también ya habíamos hecho anteriormente. Hoy estamos yendo con algo mucho más importante y que verdaderamente nos cuesta muchísimo, porque no somos una empresa ni de primer nivel, ni mucho menos, sino que existe un compromiso y un entendimiento de creer que si no todos colaboramos, no vamos a salir, y cada vez vamos a ser más los empresarios que vamos a fundirnos, vamos a ser realistas. Si no nos preocupamos, difícilmente todos tengamos un buen final si creemos que solamente el sector público va a poder con esta pandemia. Hay un tema de responsabilidad social empresarial detrás de esto, evidentemente, y tengo entendido que esta inversión que llevaron adelante para contribuir a la salud pública implicó, no sé si una toma de créditos o de alguna manera una forma de financiamiento. Correcto, sí, porque no es poca cosa, aparte lo que entendíamos nosotros con respecto a, de alguna manera, o las empresas que integran nuestro grupo, entendían que no podíamos llegar con algo que ya tenían, no podemos seguir con un barbijo, tenemos que buscar las nuevas tecnologías, y nosotros estamos ahora entregando a los municipios de la zona este de San Martín escáneres de rayos ultravioleta clase C, que concretamente son para sanitizar, que concretamente elimina el virus. Hemos entregado en el día viernes 100 escáneres a la Municipalidad de Santa Rosa, Mendoza. Hoy día lunes hemos entregado 100 escáneres más a la Municipalidad de La Paz. El día jueves y viernes vamos a entregar a San Martín y Junín, y el próximo lunes lo haremos con Rivadavia. Son los 5 departamentos que integran la zona este de Mendoza, y donde queremos que sean utilizados dentro de un protocolo lógico para combatir y poder específicamente empezar a funcionar desde la industria para adelante. No sabemos que no va a ser la misma normalidad, sabemos que esto va a ser distinto, pero que nos permita empezar a movilizar las empresas, y que en definitiva todo lo tenemos que hacer. Nosotros no estamos buscando esto quiero que quede claro que no es tampoco una acción filantrópica de parte nuestra, ni mucho menos. O sea, nosotros no buscamos eso, sino que buscamos que contagiar a los demás empresarios, al sector privado, que siempre le llamo, a que también puedan hacer este tipo de aportes que nos ha costado muchísimo, porque en realidad es mucho dinero, es como una línea de producción para que vos lo tengas dentro de una empresa, de un establecimiento, de cualquier tipo de establecimientos. Hemos hecho una inversión muy importante,
estamos haciendo, y hay una fábrica a nivel nacional que es Italabia, que la realidad es que ellos han reconvertido parte de su empresa para hacer escáner nacionales, cosas que no habían, cosas Qué que todo eso... importante que es eso, Julio. Sí, sí, porque aparte y están haciendo tótem y escáner nacionales, o sea, no vienen, no son importados, se están haciendo acá en la Argentina, y la verdad que hay un compromiso, y se están haciendo justamente, y no es para una situación netamente redituable, lo que nosotros buscamos es volver a nuestra actividad y que nuestra actividad siga siendo rentable. Ahora, suponete, en el caso de Italabia, que fabrica luminarias LED, que también es una de las pocas empresas argentinas que fabrica luminarias LED, tiene una cantidad importante de empleados que no solo que no ha echado a nadie, sino que la realidad es que los mantiene, pero también está haciendo un esfuerzo muy grande, entonces ha reconvertido parte de su línea a hacer estos elementos que para la salud, para los municipios, para todo, son importantes. Nosotros vamos a distribuir 500 tótem y 500 escáner en un sector que es la zona este, y bueno, obviamente que posteriormente también vamos a trabajar sobre otros sectores, pero necesitamos también que varios empresarios entiendan que es el momento, ya no es más esto de... no es que disienta con la palabra responsabilidad social empresarial, en esta nueva etapa es obligación empresarial social. Ajá. Ya no... Y escúchame, porque en realidad las grandes empresas, los grandes consorcios, pese a las disposiciones oficiales, echaron trabajadores a mansalva. ¿Cómo han hecho ustedes para sostenerse y para, de alguna manera, no solo garantizar el empleo de los trabajadores, sino también llevar adelante esta política de inversión en salud público-privada, diríamos así? Mira, esto tiene mucho que ver con un compromiso social muy fuerte y que lo único que busca es mantenernos como empresas pasado o juntos o convivir con esta pandemia. Nosotros o sea, hay parte del grupo económico que ha tenido que inclusive vender algunas propiedades para poder seguir manteniendo su personal y me parece fantástico. Y en este caso, este proyecto que es netamente argentino, se hace con mucho esfuerzo, la gran parte de la mano de obra se solventó con esto que te estaba comentando recién, pero también el caso del material, se ha pedido créditos para poder solventar esto, lo vamos a pagar en 3 años, te voy a ser muy sincero, pero bueno, creemos que es la pieza fundamental y que después también, esto tiene que ver y te lo voy a agradecer, agradezco muchísimo porque que esto lo podamos difundir porque realmente... se acabó esto, lo repito porque para mí es muy importante. O sea, hoy el sector privado sí o sí no tiene otra oportunidad de acompañar y ayudar a la salud pública, sobre todo a la salud pública, la salud pública que necesitamos lo está haciendo muy bien, a pesar de, seamos realistas, no tenemos el gran sistema de salud, pero sí lo tenemos que es una salud pública y que la que tenemos que defender. Bueno, hoy por hoy el sector privado necesita de esa salud pública para poder funcionar y para poder quedarse dentro del circuito. Porque si esto no lo podemos solucionar, el problema de la pandemia, muchas empresas van a quebrar. Y no nos estamos fijando en los pequeños que ya quebraron o ya están por caer. Entonces, yo creo que aquellos que estamos un poquito más arriba, pero un poquito, no más allá, no somos grandes empresarios, tenemos que entender la solidaridad con la sociedad. Yo siempre digo exactamente lo mismo. ¿Por qué la zona este? Me lo han preguntado acá en algunos periodistas de Mendoza. Dice, ¿por qué la zona este? Y porque nosotros vivimos en la zona este. Consumimos de la zona este, comemos de la zona este, por decirlo de otra manera, es algo vulgar, pero es la realidad. O sea, nuestros negocios funcionan muy fuerte en la zona este de Mendoza. Entonces, creemos que es muy importante que eso se multiplique, no solo para el resto de Mendoza, sino también para algunos lugares del país, donde el compromiso del sector privado tiene que ser de lleno y que tiene que dolernos a nosotros. Tiene que dolernos nuestra colaboración. No podemos aparecernos con 100 barbijos. No podemos aparecernos con eso. Hoy por hoy, el esfuerzo es mucho más grande, la realidad nos necesita mucho más unidos y nos necesita mucho más solidarios. Entonces creo que si es real que esta pandemia la pasamos entre todos, y cuando dicen entre todos, yo conozco sectores, inclusive en Mendoza, que hoy por hoy
económicamente han exportado más que en los 4 últimos años del gobierno anterior. Entonces, significa que no están tan mal. Yo creo que ellos deberían ponerse una mano en el corazón, como lo estoy haciendo yo, y la realidad es empezar a aportar de alguna manera con algo que normalmente siempre tiene el sector privado, recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos. Creo que son necesarios que todos estos recursos que sí cuenta la parte privada le ayude a lo social y que realmente podamos salir todos de esto. Julio, bueno, te agradezco. La verdad que estaba pensando en lo que decía un viejo intelectual del liberalismo, Alexis de Tocqueville, que hablaba del interés bien entendido y de la necesidad de tomar este tipo de actitudes, porque en definitiva, en medio de la catástrofe, somos todos náufragos, ¿no? Y entonces, además es muy destacable el hecho de que los empresarios, y en este caso no empresarios de las grandes empresas que están extrañados generalmente de la realidad de la sociedad, sino básicamente ustedes que están ahí en el territorio constantemente, que tomen estas decisiones y que ocupen muchas veces funciones o prerrogativas que debería desempeñar el Estado. Así que bueno, la verdad que destaco todo esto y ha sido un gusto. Estaremos en contacto en el futuro. Gracias, Alberto, y te agradezco mucho difundir esto. Espero que otros empresarios nos traten de comparar, o sea, tratar de hacer exactamente lo mismo en su lugar y entender que nosotros nos debemos a la sociedad, de tanto nuestros empleados como nosotros mismos, dependemos mucho de ellos, así que es el momento de devolver lo que nosotros nos ha ido, para mí en lo personal, bien. Muy bien, ha sido Julio Sosa, empresario mendocino, aquí, en Transición. La problemática de las provincias en el contexto de la pandemia es diversa, pero en algunas los problemas concretos que plantea la pandemia se vienen a agregar a cuestiones heredadas de años anteriores, y sobre todo hay una provincia, como es el caso de Chubut, donde de alguna manera ha vivido una especie de estado de alteración permanente durante mucho tiempo. Por esta razón, estamos en comunicación con un periodista, un colega de la provincia de Chubut, nada menos que Marcos Barrio Nuevo, a quien le damos las muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, muy buenas noches para todos. La verdad, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Muy bien. Bueno, Marcos, la provincia distaba de estar en calma durante los años anteriores. ¿Cuál es la situación en cuanto al panorama político chubutense? Bueno, esta pandemia y esta cuarentena ha traído bastante calma en las calles de la provincia del Chubut. Esta provincia en los últimos años ha estado muy convulsionada por el famoso pago escalonado. Si alguno de ustedes no lo recuerda, es que la provincia del Chubut desde el año 2017 está pagando escalonadamente los sueldos de toda la planta estatal, por lo cual esto trae complicaciones económicas y financieras no solo al Estado provincial, sino a la ciudadanía en general, y bueno, y esto arrastra a gran parte de la población. La población está viviendo una situación bastante particular que se ha visto desmovilizada a partir de esta situación de la pandemia y la cuarentena. Pero bueno, el 2017, 2018, 2019 se ha encontrado esta situación que se viene prolongando en el tiempo, y bueno, esto ha desmovilizado un poco las calles del Chubut, pero bueno, se sigue arrastrando. Pensemos que para el día de hoy gran parte de los trabajadores estatales no han cobrado el sueldo de junio, ni el de julio, ni el aguinaldo. Solamente el último sueldo que se ha pagado a muchos es el sueldo de mayo. Imaginémonos las consecuencias económicas que pueden traer
las más de 40.000 personas o familias que viven del trabajo del Estado provincial. ¿Y cómo se sostiene la provincia en esta situación? Básicamente con semejante retraso en los pagos, me imagino que la actividad comercial debe estar prácticamente derruida y la supervivencia de los habitantes bastante comprometida. Así es una situación bastante caótica, porque esto, como te comentaba anteriormente, arrastra a todos en general, atrasos, las entidades financieras a través de este lucro y la usura se han hecho protagonistas en la provincia. Los préstamos, los prestamistas se han hecho mucho más comunes en estos tiempos, y la verdad es que el único bastión de poder económico que ha quedado en la provincia del Chubut es la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que a través de una ley de hidrocarburos sancionada hace un poco más de 6 años, 6, 7 años, es la única ciudad en la Patagonia Sur que tiene las cuentas en orden y puede ejecutar obra pública, pagar los sueldos en tiempo y forma, mientras que la provincia del Chubut, la verdad es que está paralizada, desde paros del personal del Ministerio de Economía, del Ministerio de Obras Públicas, de la Secretaría General, desde legislatura. Se ha visto muchas veces comprometido el accionar del Poder Legislativo por el paro de los empleados legislativos, y bueno, de igual forma podemos estar hablando del Ministerio de Educación, que los trabajadores de la educación vienen en lucha constante de hace más de 3 años. ¿Han recibido algún auxilio del Estado Nacional bajo la forma de IFE o las alternativas que en general alcanzaron a buena parte del país? Sí, a partir de este año es que los adelantos han sido del Tesoro Nacional, se han hecho carne. Anteriormente, durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras que Atenes iban dirigidos hacia distintos puntos del país, en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, solamente se acreditaba la posibilidad de generar deuda. Ese endeudamiento constante para pagar gastos corrientes, es decir, sueldos, ha llevado a la provincia a este tipo de situación. Desde el 2016, Mario Das Neves ha solicitado préstamos a distintas entidades y a nivel internacional para afrontar gastos corrientes. Esto es un poco las consecuencias que estamos viendo hoy en día de haber pedido préstamos para pagar salarios. Esto lo podemos vincular directamente a la minería. Das Neves y tampoco por ahora Arcioni le han dado lugar a la minería, una actividad que tiene muy poco consenso social, casi nulo, pero que está con su lobby cada vez más presente y más pujante a la hora de cualquier decisión. ¿Cómo ha impactado el COVID en la provincia? Bueno, el COVID actualmente estamos alrededor de unos 600 casos totales. Hoy, en el día de hoy, unos 20 casos confirmados. Son números quizás un poco más pequeños a los que están acostumbrados en la provincia de Buenos Aires, pero igualmente son importantes para una provincia tan pocamente poblada. Pensemos que no tenemos más a nivel de la provincia, no más de 600.000 habitantes, y eso es similar creo que al número que vive en el Gran La Plata. Así que imaginemos que es una provincia muy grande, con 600.000 habitantes y en total 600 casos totales confirmados, con 20 en el día de hoy. Ha impactado fuerte. El corredor bioceánico, que de alguna manera puede implicar, por un lado, resistencias y por el otro lado, la reactivación de inversiones y generación de puestos de trabajo. Bueno, el corredor bioceánico es un tema que está en agenda hace muchos años, que ahora el fin de semana hubo avances importantes con la firma de un consorcio donde distintas partes que forman parte de esta cadena productiva y comercial que se habilitaría a partir del corredor bioceánico se ven involucrados, y su intención es que esto se haga carne. Esto beneficiaría a gran parte de la provincia del Chubut, porque después del paso de Panamá sería el segundo paso más corto del continente americano. Así que imaginémonos qué importante puede llegar a ser esta Pero tiene situación. resistencias en la población, ¿no?
No tanto, porque en verdad son los últimos 110 kilómetros que faltan de asfalto para asfaltar entre los puertos de Comodoro Rivadavia y de Puerto Chacabuco. No hay resistencia con eso. Sí hay resistencia con la megaminería, con ese tipo de actividades, pero con el corredor bioceánico es simplemente asfaltar, no simplemente porque es algo que también es bastante complejo, es asfaltar los últimos 110 kilómetros de traza de la ruta 260, y eso habilitaría un paso de camiones directo entre los puertos de Chacabuco en Chile y el puerto argentino. Es decir, conectaría los dos océanos en una ruta de no más de 700 kilómetros, 800 kilómetros, algo que no sucede en ninguna parte de América Latina. Lo último que te pregunto, Julio, perdón, Marcos, el tema del respeto a las normas de distanciamiento, la cuarentena y demás, ¿cómo funcionó allí en la provincia? Bueno, estos son uno de los temas que están, creo que, en la agenda social hoy en día en la provincia del Chubut, en Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia es uno de los epicentros actuales del COVID-19 en la provincia del Chubut. Se manifiesta la gran queja que sucede siempre, que es que a los ciudadanos se les complica mucho, no les está permitido las reuniones sociales, bueno, y el sector político sí mantiene sus reuniones y demás, pero, como esto es sociológico en todos lados, ¿no? Cuesta mucho, la concientización de la gente a veces es muy difícil, y hay una parte que ha estado consciente durante mucho tiempo, pero el desgano ha venido ganando lugar y, bueno, haciéndose protagonista. Hoy en día, Comodoro Rivadavia es uno de los lugares con mayor índice de COVID positivo en la provincia, pero aún así es uno de los lugares con mayor movimiento económico y comercial de la región. Es decir, hay una doble cara de esta realidad que es muy difícil cómo tratar de ahora en adelante. Hay algunos rumores que señalan que es muy posible que se vuelva a fase 2, es algo que desde el fin de semana está en la agenda política para decidir en las próximas horas, quizás en las próximas horas, o cuando incluso antes que salga este programa, podamos estar hablando de una noticia de que Chubut, o Comodoro Rivadavia en particular, volvería a fase 2. Pero bien, agradecemos la comunicación, y bueno, esperemos que se encaminen las cosas y no sea necesaria esta marcha atrás. Ha sido Marcos Barrio Nuevo, desde la provincia de Chubut. A lo largo de las entrevistas que llevamos adelante en este programa, has visto que la Argentina no es necesariamente como la imaginabas. Hay empresarios que apuestan por la salud pública y por la inversión. Tenemos ministerios que no solo se ocupan de sus tareas que aparentemente son específicas, sino que tienen una amplia gama de actividades que generalmente desconoce la mayoría de nuestra sociedad. Sabemos también que hay proyectos en términos de desarrollo económico, de desarrollo vial, que habían estado paralizados, pero que de alguna manera significan una marcha, un rumbo hacia el futuro. La Argentina que queremos construir, la Argentina de la nueva normalidad, esa Argentina desconocida, es lo que vamos a tratar de analizar cada semana, aquí a las 22 horas, los miércoles, en Transición. Te espero las semanas próximas. No me falles.